Bueno, vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Primero que nada, muy buenos días a todos los asistentes, asistentas que nos acompañan el día de hoy, dando inicio a nuestro primer Innovation Meeting del año 2021. Mi nombre es Sebastián Pilasi, gerente general del Club de Innovación, y en la jornada del día de hoy hablaremos de la transformación digital, ¿cierto? Y como dice ahí el título, llegó el momento de acelerar ahora o nunca, como nos propuso nuestro speaker invitado, Juan José de la Torre. Eh, a ver, este título tiene mucho sentido porque con todo lo que ha ocurrido producto de la pandemia, efectivamente, todo lo que es la transformación digital, los distintos canales, los hábitos de los consumidores han ido cambiando y si antes era necesaria la transformación digital, hoy día más que nunca. Así que muy pertinente este título y Juan José nos va a compartir desde toda su experiencia, casos prácticos y cómo se está abordando y cómo uno hace para poder acelerar, ¿cierto?, en esta transformación digital. Eh, Recordarles a las personas que se están incorporando por primera vez a este tipo de sesiones que el Club de Innovación, ¿cierto?, es un hub de innovación corporativa, el primero de Latinoamérica con ya más de 16 años de experiencia. Y básicamente lo que hacemos son dos cositas. Por un lado, poder generar un espacio de aprendizaje, generando instancias donde se presentan metodologías, casos de éxito, experiencias, como el caso de los Innovation Meetings, y también buscamos poder vincular de manera activa desafíos de nuestros socios con todo el ecosistema de innovación. De esta manera ir generando proyectos de valor agregado en base a la innovación. En particular, el Innovation Meeting es una instancia que busca poder compartir temáticas de innovación relevantes de la mano de speakers con vasta experiencia en esa temática en particular. Antes estos eventos los ejecutábamos de manera presencial, hoy día lógicamente son todos virtuales a través de Zoom. La ventaja que tiene eso es que nos permite poder ampliar, ¿cierto?, la base de asistentes que podemos invitar a estas sesiones. De hecho, ahora ya tenemos más de 85 conectados ahora en vivo. Le aprovecho a comentar también, estamos impulsando una iniciativa muy potente desde el club que se llama la Virtual Tech Mission, la VTech. Todos los años el Club de Innovación ejecuta viajes de prospección tecnológica donde vamos a conocer un ecosistema de innovación líder a nivel mundial. Siempre estamos mirando los top 10, los top 20 a nivel mundial y vamos a conocer ese ecosistema. Obviamente, producto de la pandemia, hemos migrado y vamos a debutar con este formato de misión tecnológica virtual, donde en una plataforma especialmente diseñada para esto vamos a tener ciertos pabellones y donde va a estar invitado y vamos a tener las conferencias en vivo, tanto de autoridades, universidades, centros de I+D y empresas y startups de Israel asociados al mundo de fintech, data science y también de agro y agua. Así que va a estar muy, muy interesante. Hay un espacio especial para las distintas organizaciones que participen de poder generar hasta 8 reuniones uno a uno específicas con contrapartes de Israel, ya sea desde la academia, desde startups, desde industria. Por lo tanto, esa instancia en particular es mucho más eficiente vía remota que lo que uno puede hacer, ¿cierto?, de manera física cuando se realizan estos Tech Mission. No es la experiencia completa que uno tiene cuando lo vive presencial, pero creemos que puede ser muy, muy interesante, así que invitados a todos a inscribirse. Hay cupos limitados desde el 3 al 7 de mayo. También comentarles que próximamente tendremos nuestro primer WeTalk del año, donde hablaremos de corporate venturing y acciones concretas que se están realizando para vincularse con el ecosistema. Nuestro invitado ahí será Gonzalo Goren, de Eurocorp. En la pantalla pueden ver el código QR, así que lo pueden ahí escanear y poder inscribirse. También vamos a compartir luego en el chat la inscripción. Y ahora sí, sin más preámbulo, presento a Juan José de la Torre. Él es Managing Partner de Virtus Digital.
¿cierto? Juan José tiene más de 20 años de experiencia. Perdón, se me cambió la slide. Un segundo. Ahí sí. Juan José tiene más de 20 años de experiencia en consultoría, en innovación y transformación digital. Tiene a su haber más de 200 proyectos de transformación digital en distintas partes del mundo. Y también está considerado dentro de los top líderes de transformación digital. Así que para nosotros es un tremendo orgullo poder contar con Juan José en su espacio de acompañar al Club de Innovación y poder contarnos cómo metemos el fondo y echamos en este entorno particular que nos encontramos de ejecutar una transformación digital. Así que, Juan José, muy bienvenido, muchas gracias y te comparto la pantalla, la audiencia es toda tuya. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Solamente comprobar que me escuchan bien y ven mi pantalla, un dedito para arriba si es así, porfa. Perfecto. Bueno, como Juan dice el José, título. perdón, ahí, antes de partir, que se me olvidó para recordarlo, está disponible la casilla de preguntas y respuestas. Entonces, Juan José va a hacer su presentación y la idea es que todas las preguntas y respuestas, las preguntas, perdón, que tengan, las vayan posteando, de manera que los 15 minutos finales de la jornada de hoy vamos a hacerle esas preguntas a viva voz a Juan José para poder tener esa instancia de interacción. Así que ahora sí, adelante, Juan José. Buenísimo, y yo tengo abierta acá la casilla de preguntas, la estoy viendo, así que por favor siéntanse libres de ir preguntando a medida que vamos avanzando. Y un poco lo que he traído para hoy es primero hablar de dónde estamos, qué ha pasado con COVID, qué ha pasado en nuestro país, en el mundo y en Latinoamérica. Les voy a mostrar algunos datos del índice Madurez Digital, que es un índice que lanzamos con Virtus ya hace 3 años y se ha convertido en el mayor índice de cierta manera, toma de pulso de dónde estamos a nivel de país y empresa en cuanto a transformación digital. Van a ver unos números, todavía no lo hemos publicado, sale en abril, así que los números que van a ver están recién salidos del horno, como podríamos decir. Después vamos a ver algunos casos de éxito para mostrarles que sí es posible transformar. Vamos a ver algunas recomendaciones y luego les voy a dejar un poco algunas ideas de cómo seguir avanzando. Entonces, bueno, vamos a eso, ya me presentaron, así que quizás de esta lámina lo más relevante está aquí mi correo, está la web y está mi Twitter, para que sigamos conversando y vayamos un poco construyendo juntos este camino de transformación. Un poco sobre nosotros, yo lidero Virtus Digital, que es el arma y de cierta manera es el área de innovación y disrupción digital de Virtus Partners, que es una consultora chilena que ya lleva 13 años colaborando con empresas en Latinoamérica en transformación, en evolución y en estrategia. Muy importante es que lo que hacemos en digital no digitalizamos, sino realmente apoyamos y colaboramos con nuestros clientes para orquestar lo que nosotros llamamos esta revolución digital, y ejemplos de la revolución digital que estamos haciendo hoy en Latinoamérica, más que nada en el área pacífico de Latinoamérica, muchísimo foco en disrupción, en apoyar a nuestros clientes, en reinventar su core business, de reinventar su negocio, pero también explorar y evolucionar hacia lo nuevo. Y sin más, pues vamos a esto. El mundo cambió, como lo sabemos, estamos ante una nueva realidad y esa nueva realidad nos deja a umbrales de operar de una manera diferente. Y esto es lo interesante. Como organizaciones tenemos que aprender ahora a operar una noción de crisis permanente, una inestabilidad permanente con cambios de prioridades y conflicto de visiones. Hay una visión muy destacada en qué hacer en el corto plazo, que muchas veces se contrapone al mediano y al largo plazo, y quizás de una manera mucho más abrupta que lo que teníamos antes. Porque hoy por hoy, pues manejar el corto plazo de una manera no muy sana o no muy eficiente, pues nos puede llevar a la desaparición de una línea de negocio o realmente poner en tela de juicio
la propuesta de valor completa de la organización. Estamos en un mundo hiperconectado y de cierta manera lo que hizo la pandemia fue empujarnos aún más a mover muchas interacciones físicas, algunas de alto valor, otras de muy bajo valor, a un mundo digital. Con lo cual, aunque habían segmentos de la población que eran más reticentes de usar elementos digitales, lo que vimos es que todos nos tuvimos que de cierta manera subir a este carro y empezar realmente a operar elementos de la vida cotidiana de una manera digital. Llamémosle supermercado, llamémosle nuestra cuenta bancaria, transferencias, telecom, etcétera. Pues muchas actividades que de cierta manera eran de bajo valor añadido se movieron a el mundo digital. Y esto está muy relacionado con la evolución del comportamiento tanto de los clientes como los colaboradores, siendo los colaboradores los que trabajan en cada una de sus organizaciones, los cuales al estar en un mundo digital, las expectativas que tienen de cómo nos vamos a relacionar cambian muchísimo. Si recuerdan, ya hay algo muy evidente acá, cuando uno citaba una reunión, pues era normal que la gente llegara 10, 15, 20 minutos tarde. Ahora en un video call, pues el tiempo de espera son 2, 3 minutos, máximo 5 y luego parte. Entonces, ese es solamente un ejemplo muy en la superficie de cómo cambia el comportamiento. El rol de las organizaciones también evoluciona y se busca una mucho mayor integración con una vida social y un rol social de las empresas. Las empresas ya no pueden simplemente moverse por maximizar beneficios y pensar únicamente en sus shareholders, tienen que pensar muchísimo más en el rol que cumplen en la sociedad. La regulación, como siempre, viene tardía, viene reactiva y muchas veces en este nuevo contexto pues no hay regulación, con lo cual nos deja ante un vacío en la cual solamente la visión de las organizaciones puede ayudar. Y finalmente, que es algo con lo cual a mí me toca trabajar muchísimo, vemos que ciclos de vida de negocios que sabíamos que iban bajando, que sabíamos que iban a tener su término, pues se han acelerado. Hemos visto cómo muchísimos negocios pues han desaparecido o han tenido que reinventarse ante este cambio de todas estas macro tendencias que vemos. Y al ser un punto de inflexión, pues nos trae inmediatamente una gran pregunta. Esto puede ser un gran riesgo, y como les decía, hay un riesgo de continuidad latente en las organizaciones, o puede ser una gran oportunidad que podamos tomar para reinventar nuestro negocio o explorar nuevas cosas hacia las cuales podamos evolucionar. En este contexto, el 92% de los gerentes generales está acelerando sus inversiones en transformación digital. Y ojo que aquí vamos a hablar qué entendemos por transformación digital, porque muchos de estos gerentes generales cuando hablan de transformación digital, realmente no están hablando de transformación, sino están hablando de digitalización. Y les dejo ese pensamiento y en un momento vamos a ver la diferencia. Al mismo tiempo, lo que vemos es que en Chile, y esto es un número que sale de nuestro estudio, como les decía, que viene publicado en unas semanas más, pues vemos que el 57% de las organizaciones empieza a avanzar a ese camino de transformación digital. No significa que el 57% se está transformando digitalmente, pero significa que está en un camino que va hacia la transformación digital. Ha pasado del 48% que teníamos en 2018. Sin embargo, prácticamente 1 de cada 2 organizaciones tiene un plan. Y esto es sumamente preocupante porque, como les decía en la apertura de esta conversación, pues el foco en el corto plazo muchas veces ha hecho que no tengamos una visión o una mirada del mediano o el largo plazo. Y eso se hace evidente cuando 1 de cada 2 organizaciones en Chile no tiene un plan de cómo enfrentar o cómo seguir evolucionando la transformación digital. Y es un elemento sumamente alarmante cuando vemos que en promedio
el 70% de los esfuerzos de transformación digital van a fracasar. Y cuando digo van a fracasar, es que vamos a haber metido la organización en un proceso de transformación, vamos a haber invertido una serie de recursos, capacidades, dedicación, tiempo, vamos a haber generado expectativas y al cabo del tiempo que hemos dado para eso, pues no hemos cumplido ninguna de estas, habiendo gastado, por supuesto, los recursos. Y en este contexto, en Chile vemos que únicamente el 2% de las organizaciones son digitales. Esto es sumamente bajo si consideramos la posición que tiene el país en cuanto a infraestructuras digitales, capacidades regulatorias, capacidades técnicas, capacidades de negocio. Contar solamente con 2 de cada 10 organizaciones, 100 organizaciones en Chile que son digitales es sumamente bajo. Y aquí incluso lo que vemos es que vamos a ver que normalmente van a ser las grandes empresas e incluso algunas startups las que son parte de ese 2% en Chile. Con esto, pues claramente la visión, y como les decía antes, es continuar haciendo lo mismo que hemos hecho siempre y que hemos venido haciendo, que es digitalizar, y digitalizar, que es donde prácticamente está el 80% de las organizaciones en Chile, tiene un foco en eficiencia, tiene un foco en el proceso, tiene un foco en básicamente tomar un proceso que yo estoy haciendo ahora, un canal o algo, y volcarlo a medios digitales o optimizarlo y mejorarlo utilizando elementos digitales. Y donde el cliente realmente es el resultado. El modelo de negocio no evoluciona, nuestro core business no evoluciona, simplemente utilizamos tecnología para hacer lo mismo que venimos haciendo de una mejor forma. ¿Y cuál es el problema, el problema de eso? Pues si analizamos las tendencias que les decía antes y los cambios en modelos de negocio y los cambios en el consumidor, pues si yo sigo digitalizando, hay 2 cosas que ocurren. Primero, mi modelo de negocio ya no da abasto. Y lo podemos ver en el caso del retail, lo podemos ver en el caso de los supermercados, por ejemplo, o lo podemos ver en el caso de la banca, donde ya no soy capaz de extraer los mismos márgenes operando de la misma manera y le he sumado una serie de costos a la operación que antes no tenía y por lo tanto no tengo margen. Un ejemplo es el delivery en el retail o el delivery en el supermercado. Es algo que con el mismo modelo de negocio pues genera una pérdida de valor más que una construcción de valor. Y por otro lado, al estar enfocándome en eficiencias de proceso y el cliente ser un resultante, termino impactando negativamente, en su mayoría, la experiencia del cliente. Y un ejemplo muy didáctico es cuando vamos y ponemos un foco en servicio al cliente, métricas de servicio al cliente versus métricas de experiencia del cliente. En la primera, bajo el tiempo de espera en una cola, y puede ser para pagar en una caja, por ejemplo, estoy bajando el tiempo, pero estoy de cierta manera impactando negativamente la experiencia del cliente, teniendo una atención al cliente que no me está agregando valor o no encontrando el producto que venía a buscar. Mientras la segunda, pues me centro en crear una experiencia del cliente que realmente va a crear una diferencia. Y por otro lado, tenemos la transformación donde realmente vamos a evolucionar el modelo de negocio. Vamos a buscar crear una nueva experiencia de cliente y colaborador y vamos a mover muchísimas veces el modelo de negocio, la experiencia del colaborador y cómo operamos como organización a un negocio que le llamamos de plataforma. No de plataforma tecnológica, sino de plataforma de negocio. Lo que quiere decir es que voy a utilizar mis activos para potenciar otros negocios que pueden no estar en mi core business. Y acá un ejemplo muy didáctico que trabajamos durante la pandemia. Si recuerdan, un poco los gimnasios han sido de los más afectados, de las áreas más afectadas por la pandemia. Algunos fueron por el proceso de digitalizar, donde realmente dijeron, bueno, ya no necesitamos a tantos profesores, vamos a bajar nuestra estructura de costo, vamos a mover algunas cosas a digital, y otros se transformaron. Y en ejemplo de transformación, por ejemplo, un gimnasio que reentiende
cuál es el mejor activo o cuál es su activo más importante, que son los profesores con la relación con los alumnos, potencia esa relación ahora en un nuevo canal, en un nuevo espacio, que es el espacio digital, y al darse cuenta que va creando una relación y que tiene una relación de confianza, se mueve a un negocio de plataforma donde no solamente oferta clases, sino oferta equipos, oferta comida, oferta elementos de salud, oferta todo lo que le puede ayudar a su cliente a poder pasar la pandemia de una manera más saludable. Por lo tanto, creemos que realmente se acabó el tiempo de digitalizar y tenemos que más que nunca poner foco en transformación. Y aquí, como les decía antes, pues necesitamos operar con un nuevo modelo de negocio, entender cuáles son los puntos de dolor que existen o los puntos de oportunidad y centrarnos en una oferta de valor que va normalmente a estar apalancada en el entendimiento profundo de los clientes. Y algunas experiencias que son relevantes y que podemos nombrar están relacionadas con esta estadística que nos dice que hoy por hoy los clientes buscan estar expuestos a experiencias y que básicamente están dispuestos a pagar más por una experiencia. ¿Y cómo vamos a diseñar esta experiencia? Primero, realmente entendiendo las necesidades del cliente y pensando desde el punto de vista del cliente. Este dibujo que me gusta mucho porque refleja muy bien el concepto de pensar desde el cliente versus pensar desde la empresa. Esta es una taza que ha ganado muchísimos premios de diseño, pero es absolutamente inútil para hacer lo que tendría que hacer, que es tomar café. Si intentan tomar café con esto, pues probablemente va a ser un desastre. Y muchísimas veces en las organizaciones nos pasa eso. Creamos una propuesta de valor centrada en lo que creemos que el cliente necesita, en lo que creemos que va a ser bueno para el cliente. Incluso nos ganamos muchísimos premios, pero es absolutamente inútil para resolver la problemática central que tenía el cliente. Segundo, muchas veces pensamos y articulamos cómo vamos a llevar esta propuesta de valor una vez que la hemos diseñado desde una forma que es conveniente para la organización versus una forma que es conveniente para el cliente. Aquí el ejemplo del ketchup es muy claro porque en el ejemplo de la izquierda, pues llega un momento en que tengo que empezar a pegarle al ketchup para poder obtener ketchup, mientras que el otro está pensado desde el punto de vista de articular esa propuesta de valor, que es el ketchup, para que el cliente lo pueda consumir de una mejor manera. Y finalmente tenemos que entender, y esto le cuesta muchísimo a las organizaciones, que la creación de una propuesta de valor, ya sea de su core business o de algo nuevo, es un proceso iterativo, donde el fallo, el error, son parte de la expectativa y son parte del proceso de aprendizaje. Tenemos que entender que vamos a tener que modificar lo que sea que estemos planeando y que en este proceso de modificación es un proceso de aprendizaje que tenemos que aprender de nuestra organización y de los clientes. Cuando mezclamos estas tres cosas, somos capaces de pasar de crear productos, crear servicios, como es este caso. Esto es un MRI, es un escáner, que básicamente cumple su función, lo hace muy bien, pero imagínense esto para un niño de 5 o 8 años. Y cuenta la historia que el que diseñó este escáner, pues lo hizo pensando en que el cliente era el médico, era la enfermera o era el director del hospital. Y una vez, pues un familiar de él tuvo que ir a hacerse un escáner, lo acompañó y vio cómo este niño pues estaba aterrorizado con esta máquina. Básicamente creando una propuesta de valor. Él había creado esta propuesta de valor pensando o mal entendiendo las necesidades del cliente. Y cuando tomamos las cosas que yo les digo y reentendemos la propuesta de valor, reentendemos las necesidades, los dolores y las oportunidades que existen, podemos llegar a situaciones como esta. Que GE, que fue la empresa que hizo esto, pues una vez que pasa este descubrimiento, hace un partnership con Disney,
entiende cómo Disney gestiona los parques de diversiones, entiende el entrenamiento que les da a las personas, entiende las historias que crea y crea para cada escáner una historia donde el médico y la enfermera pues, están vestidos de acuerdo a esta historia, puede ser viaje al espacio, a las profundidades del mar, Avatar, lo que sea, y a partir de esa historia, pues el niño al entrar, pues empieza como si entrara en una diversión del parque de diversiones de Disney. Lo interesante de esto es que no solamente se crea una nueva experiencia para el cliente y para el colaborador, médico, enfermera, hospital, y por el otro lado el niño y su padre, sino también se modifica el modelo de negocio. Bajo esta nueva propuesta de valor, GE pasa de vender escáneres, de vender MRIs, a vender experiencias que cobra por minuto de operación. Y el minuto de operación parte cuando comienza esta experiencia, no cuando el escáner está funcionando. Con lo cual, si tomamos estos elementos, lo que nos vamos a dar cuenta es que vamos a buscar transformar algo como esto, que es un producto, un servicio, que podemos describir, que podemos ponernos de acuerdo en el precio, que podemos ponernos de acuerdo en sus características técnicas, sus especificaciones, en esto, que es una experiencia. Y cuando empezamos a crear experiencias y las vamos usando como el vehículo para transformar digitalmente una organización, pues nos vamos moviendo a otro plano. Empezamos a enganchar con el lado más íntimo de los clientes, con sus necesidades más profundas, y ya no necesitamos estar en una guerra constante de conversión, de advertisement, de empujar nuestra propuesta, sino nuestra propuesta empieza a calzar con una problemática y con una necesidad real de nuestros clientes. Esa es la gran diferencia. Lo curioso es que pese a que todos los estudios nos dicen que el cliente debe estar al centro, incluso en nuestro estudio del IMDb, el 100% de las organizaciones chilenas declara que el cliente está al centro, escuchen esto, de todo lo que hacen, la mayoría de los proyectos van a fallar por no pensar en el cliente. Y cuando pensamos en el cliente, pues tenemos un retorno de la inversión que es tremendo. Volviendo a nuestro estudio del IMDb, 100% de las organizaciones en Chile dicen que piensan del cliente, menos del 20% declara tomar decisiones basadas en información del cliente. Menos del 15% declara utilizar información del cliente para mejorar su producto, su servicio, su experiencia o incluso retenerlo. O sea, hay 85% de las organizaciones que cuando yo como cliente decido irme, la retención no tiene nada que ver con quién soy como cliente. Con lo cual, tanto este nuevo contexto realmente nos está obligando a evolucionar e innovar, y la transformación digital nos da ese camino. Entonces, como les decía antes, repasemos un poco qué es transformación digital y luego veamos un poco cómo avanzamos. Primero, no es tecnología, y es donde vemos uno de los errores más comunes, que es empezar a comprar fierros, empezar a comprar software, empezar a comprar elementos y meter más tecnología en la organización. Segundo, no es volcarse hacia Internet. Veo mucho en Latinoamérica y en Chile empresas que deciden ser el Amazon o deciden ser una empresa 100% digital, cuando su ADN, quienes son realmente, es una empresa física, es una empresa que ha tenido activos físicos por 50, 80, 100 años. Es imposible volcarse 100% a Internet de esa manera. Y menos abrir un canal y pensar que el abrir un canal digital pues significa pues sinónimo de transformación digital. Y como les decía antes, transformación digital va a ser crear nuevos modelos que básicamente nos permita pivotear hacia nuevas oportunidades, reentendiendo los activos de una organización. Uno de nuestros clientes que trabajamos hace ya algún tiempo, una empresa productiva, esta empresa productiva pues su entendimiento de su activo era que las plantas productivas eran realmente el factor de diferenciación. Lo que nos dimos cuenta es que las
proceso productivo se está yendo a otros países con mano de obra más barata, con menos regulación, y que realmente el activo diferenciador que tenían ellos era la capacidad de entender al cliente, diseñar la propuesta de valor y luego rápidamente producirla. Y ese rápidamente producirlo podía ser una producción que estuviera en cualquier país del mundo. Con lo cual, este reentendimiento de cuál es el activo más importante llevó a esta empresa a dejar de invertir en crear fábricas para crear unidades de diseño que pudieran trabajar en distintas partes del mundo y que pudiesen encapsular más propuestas de valor para sus clientes. También muy importante es crear esta nueva relación con clientes y con colaboradores, y a partir de esto, pues ir creando esas experiencias. Como veíamos en el caso de G, como veíamos en el caso de la bicicleta, vamos a ir encapsulando estas nuevas propuestas de valor que van a ser potenciadas y habilitadas por elementos digitales en la forma de experiencia. Y eso es como básicamente le damos el sentido a la transformación digital. Con lo cual nuestra estrategia va a tener que cambiar y ya no simplemente hacer una estrategia basada en números, en crecimiento, en ciertas premisas más de negocio, sino que va a tener que involucrar el concepto de experiencia y por lo tanto el diseño de esa experiencia y su ejecución van a ser clave en este proceso de transformación. Veamos algunos casos de éxito y luego pasamos a algunas recomendaciones y luego preguntas. El primero es una empresa de telco que básicamente tomando estos mismos conceptos que les decía, tomando estos conceptos de entender realmente la problemática de su cliente, entender realmente los dolores y cómo esos dolores pues, existían en el cliente y en el colaborador, pues es capaz de cambiar esta propuesta de valor, evolucionarla y en muy poco tiempo subir el mix de ventas del canal digital, o sea, cuánto pesa el canal digital, y subir muchísimo las ventas digitales. Sin más marketing, sin más personal, sin bajar precios, sino simplemente reentendiendo a su cliente y adaptando su propuesta de valor a realmente las necesidades de este cliente. El segundo tiene que ver con un banco que se da cuenta de una gran oportunidad que existe en tomar estos principios de experiencia, tomar estos principios de transformación digital y ser capaz de encapsularlos en un concepto de neobanco y al mismo tiempo en un concepto de reinventar sus productos actuales. Pasando estos elementos a una nueva propuesta de valor, basando las decisiones de marketing, basando las decisiones de negocio en entender realmente al cliente, en entender, por ejemplo, lo que se llama el UX, la experiencia del cliente, donde básicamente se va creando un funnel de conversión que lo que hace es ir entendiendo la tipología de cliente que existe y a partir de ese cliente, pues les diseño una experiencia que nos va a ayudar a básicamente darle el producto adecuado. Que suena muy obvio, pero muy pocas organizaciones son capaces realmente de hacerlo. Que es, te entiendo y a partir de ese entendimiento soy capaz de darte mi mejor propuesta de valor adaptada a ti. Y con esto pues sube los ratios de conversión muchísimo, sube el NPS muchísimo y sube la productividad de los equipos. Simplemente poniendo al cliente realmente al centro y habilitando esta conversión con plataformas y elementos digitales. Y finalmente, un caso de una evolución a un negocio de plataforma, una empresa que proveía lealtad, era la mayor empresa de lealtad de un país en Latinoamérica, y básicamente lo que se da cuenta es que en el proceso de proveer lealtad, ellos pueden tener un negocio de plataforma, pueden de cierta manera darle vuelta de ser un negocio vertical a ser un negocio horizontal, y empezar a utilizar esa lealtad, que es el mejor activo que tienen, la relación con sus clientes finales y clientes a los cuales provee lealtad, para potenciar otros negocios. Pagos, microcréditos, créditos, sourcing, distribución, etcétera,
todo en el área de retail, nuevamente cambiando y evolucionando el modelo de negocio. Entonces, ¿cómo avanzamos? Primero, tenemos que entender que este contexto va a requerir que realmente operemos y pensemos de una manera distinta, poniendo los clientes y los colaboradores al centro, luego diseñando una experiencia cliente, teniendo una estrategia, poniendo innovación y nuevos modelos de negocio al servicio de estos elementos y finalmente creando una capa de habilitadores. Y acá, como les decía antes, transformación digital no es tecnología, y tecnología nosotros lo vemos como un habilitador fundamental, pero es un habilitador, es un elemento que tiene que estar al servicio de lo que estamos haciendo al centro, que es básicamente diseñar esta nueva experiencia para nuestros clientes y colaboradores. Y aquí hemos identificado 3 pilares de éxito. Primero, hacerse cargo de la relación completa del ciclo de vida del cliente. Normalmente como organizaciones nos centramos únicamente en la parte transaccional. Cuando el cliente entra a nuestra web, a nuestra app, a nuestro retail y entra a generar una transacción. Aquí tenemos que ser capaces de cultivar una relación con el cliente que parte muchísimo antes de la transacción y como decimos muchas veces a nuestros clientes, vamos a ir a buscar una audiencia que en algún momento podamos convertir a clientes. Es otro juego totalmente distinto, es un juego que se basa en generar confianza, en ir generando una relación de largo plazo, en ir dándole valor aditivo y pasito a pasito en cada vez, para luego finalmente llegar a esa conversión y de esa conversión pasar a la fase donde este cliente se vuelve nuestro mejor prescriptor del siguiente cliente. Segundo, de los elementos que hemos visto que son esenciales es realmente apalancar en drivers específicos, tendencias específicas que son, yo diría, los elementos que llevamos en la mochila para transformar digitalmente. Mirar el modelo de negocio, mirar cómo lo podemos evolucionar, mirar un playbook de experiencia o generar un playbook de experiencia. Y un playbook de experiencia no es más que codificar cómo queremos tener esa experiencia para el cliente. Mejor ejemplo que existe es Starbucks. Ustedes pueden ir a Starbucks en la Quinta Avenida, en Santiago o en Madrid, y la experiencia está codificada de una manera muy similar, donde desde el olor que es infusido hasta los sillones, pues están diseñados con un propósito. Y ese propósito no es que ustedes básicamente vengan, compran un café y se vayan, sino que entren a ese lugar y básicamente se encuentren un sitio donde puedan trabajar, donde puedan tener una reunión, donde puedan descansar, de manera de maximizar el tiempo que están dentro del retail para así maximizar las oportunidades de compra. Esa experiencia diseñada se codifica en un playbook experiencia. Tercer elemento fundamental, que aún en Chile estamos muy, pero muy lejos, datos es por lejos el área del índice de madurez digital más baja, pero más baja, tenemos menos del 12% de las organizaciones utilizando datos para tomar decisiones y menos del 3% de las organizaciones utilizando datos de manera predictiva. Y aquí tenemos que realmente utilizar datos para insights que sean accionables, elementos que nos permitan accionar en algo. Lealtad es otro de los elementos que nos permite crear una relación con el cliente distinta, activar los canales digitales y, muy importante, tener un factor wow. Y en cuanto a cómo ejecutar esto, pues siempre decimos lo mismo, poner foco en cómo navegar lo nuevo, entender que es un cambio de paradigma y no un proyecto. Y aquí es uno de los principales errores de transformación digital que hemos visto en Latinoamérica. Nuestros clientes piensan que transformación digital es un proyecto y como tal tiene inicio y tiene fin, y al tener inicio y tiene fin, pues le podemos poner ciertos KPIs, ciertas cosas, y lo vamos a medir por eso. Cuando en realidad es un cambio de paradigma. Tiene que ver con reentender permanentemente el modelo de negocio y cuestionarlo permanentemente, y al mismo tiempo estar dispuesto a evolucionar hacia una experiencia de cliente que se redefine constantemente. Con lo cual, la única forma de ir avanzando en ese paradigma
es si yo pongo pequeños elementos que me van mostrando que voy en el camino correcto. Tengo que partir de entender las personas, mi colaborador y mi cliente. Tengo que entender dónde voy a ir básicamente moviéndome, como te decía antes, del core o de lo nuevo. Y finalmente tengo que ir midiendo impacto permanente, aunque sea muy pequeño. Decimos que son baby steps, pasitos de bebé, muy pequeños, pero que realmente le muestren a la organización que vamos moviéndonos en la dirección correcta. Con esto, la invitación es a reinventarse, reflexionar sobre el rol y el propósito que cada organización juega y cómo ese rol se encapsula en una propuesta de valor, en un modelo de negocio y en básicamente en una perspectiva de hacia dónde queremos evolucionar. Y en ese contexto, pues mirar dónde vamos a ir con nuestro core business, dónde vamos a ir con nuestra reinvención de lo nuevo, entendiendo que vamos a necesitar nuevas capacidades, capacidades que nos van a ayudar a poder navegar en este nuevo proceso. Capacidad de anticipación, de agilidad, de co-crear y de adaptación, van a ser esenciales para poder básicamente ir en este camino de la transformación digital, donde vamos a tener este concepto de experiencia al centro de lo que queremos hacer y donde vamos a usar tecnología, datos, modelo de negocio, nuestra propuesta de valor, como los elementos que van a ir infusionando en este entendimiento del cliente para ir capturando una nueva propuesta de valor. Algunas ideas de cómo comenzar, si pensamos, por ejemplo, en qué se podría hacer en los próximos 100 días, pues claramente hay una fase que nosotros le llamamos aceleración, que es partir con algo, empezar a generar tracción para luego pasar a transformación. En 3 áreas podemos pensar qué podemos hacer en la propuesta de valor, podemos pensar qué podemos hacer en nuestras operaciones, podemos pensar qué podemos hacer en nivel de organización. Son las 3 palancas que necesitamos mover y que necesitamos ir articulando y construyendo para de esta manera poder ir avanzando hacia adelante. Y podríamos incluso dividir esto en 2 fases. Una primera fase que tenga que ver con descubrir y rediseñar, otra segunda fase que tenga que ver con construir y experimentar, y quizás pasado estos primeros 100 días, pues ya nos encontramos en una fase más de evolución y demás empezar a capitalizar estas cosas. Cuando hablamos de propuesta de valor, vamos a tener que tener presente la capacidad de co-crear y cómo tenemos que involucrar a nuestros clientes y colaboradores en la evolución. Cuando hablamos de operaciones, tenemos que pensar en agilidad, agilidad real. No nos sirve tener células ágiles en desarrollo, en diseño, en marketing, cuando como organización no operamos de manera ágil. Y cuando hablamos de organización, tenemos que ser capaces de anticipar y adaptar. Tenemos que ir a adaptarnos a un proceso de cambio de modelo de negocio, de experiencia y uso de datos que vamos a tener que ir anticipando qué necesidades vamos a tener. Así, si partimos del cliente y el colaborador, podemos ser capaces de diseñar y crear experiencias que sean memorables. Cuando digo memorable, estamos metiendo este factor wow, que es uno de los 6 elementos que les dije que son distintivos, que podamos basar en datos y podamos monetizar de manera no tradicional. Para ser capaz de entrar en esto, creemos que el primer paso es entender dónde estamos hoy y básicamente autodiagnosticar. Y para eso les quiero dejar hoy la invitación al índice de madurez digital. Es un índice que mide en las áreas que les he comentado y les va a dar una puntuación de dónde están en su camino de transformación digital y donde básicamente en este link pueden básicamente utilizarlo 100% gratuito y les va a dar una primera toma de temperatura de dónde están a nivel de su camino de transformación. Y con eso los dejo con una invitación y con una reflexión
Nosotros creemos que realmente esta situación que estamos viviendo hoy en día de pandemia, de desafíos, abre también una serie de oportunidades que nos dan una potencialidad de poder innovar y evolucionar utilizando transformación digital para realmente repensar la experiencia del cliente, el modelo de negocio, cómo utilizamos los datos y cómo creamos habilitadores para que realmente nuestra organización pueda tener un impacto más allá del que tenemos hoy en día. Y con esto les doy las gracias y abrimos a preguntas. Súper gracias, Juan José, por la presentación y también por el tiempo. Bueno, me presento, soy Adriana Guerrero, también trabajo en el Club de Innovación en el área de innovación abierta y proyectos. Primero también agradecerte por tu presentación y segundo a los más de 100 asistentes que nos han estado acompañando esta mañana. Para quienes estén interesados y puedan volver a ver tu presentación, va a estar disponible en YouTube, ya que al momento paralelo que tú estás generando la presentación, también lo pudimos disponibilizar en el live de YouTube. Así que todos los interesados están invitados también para seguir la transmisión desde YouTube. ¿Ya? Y tengo algunas preguntas que nos han llegado por diferentes canales, te las voy a levantar, todas son referidas a tu presentación, así que acá te las comparto, alguna de ellas. La primera dice relación con lo que hablabas con el tema de la propuesta de valor y todo lo que comentaste acerca de las empresas, y dice relación con lo siguiente, dice, hay muchas empresas que tenían muy bien identificadas sus necesidades y propuesta de valor prepandemia, y cómo hacen estas mismas para volver a generar ese levantamiento de nuevas necesidades que quizás ya tienen un poco oxidado debido a todo lo que pasó y cómo se incorporan nuevamente en el proceso. Vale, súper buena pregunta. A ver, lo primero, haría el challenge si realmente esas necesidades que estaban levantadas pre-pandemia eran realmente necesidades que habíamos entendido bien de nuestros clientes o era la interpretación de la organización. En mi experiencia, yo te diría 4 de cada 5 es una visión de la organización que no está del todo alineado con las necesidades del cliente. Al no estar alineada con la necesidad del cliente, es un juego que yo le llamo de conversión. ¿Qué significa eso? Que mientras más te bombardeo con publicidad, mientras más descuentos hago y mientras más intento justificar esa propuesta de valor, pues más probabilidades voy a tener de convertir, aunque la propuesta de valor realmente no haga clic contigo perfectamente. Por eso yo digo que esta pandemia nos da la oportunidad de redescubrir a nuestros clientes. Los clientes han evolucionado muchísimo, al igual que nuestros colaboradores, con algunas de las tendencias que decía ahí. Pero este proceso de descubrimiento parte por, yo diría, tener un approach mucho más humilde desde la empresa y partir observando, siguiendo, entendiendo, conversando con los clientes para redescubrir realmente quiénes son, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus motivaciones y a partir de esto entender cómo mi propuesta de valor, antigua, la nueva o una posible que voy a diseñar, podría calzar en la vida de los clientes. O sea, es un approach muy distinto a decir, yo diseño esto y lo empujo, a decir, voy a ir a entender al cliente, entender realmente sus necesidades y ver de lo que yo hago, qué le hace sentido, cómo lo puedo ayudar. Y ahí hay algo que, por eso decía que parte de la empatía con el cliente y la humildad de la organización, para muchas veces decir, la propuesta que tenemos y que estamos empujando no hace match. Entonces, tengo que realmente evolucionar, tengo que moverme hacia algo nuevo o tengo que explorar una nueva oportunidad. Súper. Y acá un poco tengo otra pregunta y comentar, tú comentaste acerca de las diferencias que hay entre las empresas que están abocadas a invertir recursos en transformación digital y este versus que existe con la digitalización, que muchas veces se tiende a confundir entre estos dos conceptos. Y aquí la pregunta que levantan es, ¿qué se entiende por organización digital? Perfecto. Una organización digital es una que constantemente se reinventa a sí misma y se reinventa en estas 3 dimensiones. La experiencia del cliente, entendiendo que existe un concepto que se llama experiencia líquida,
que básicamente dice que la experiencia se redefine por la última mejor experiencia que cada uno tiene. Por ejemplo, si usamos un Uber o Cabify y tenemos un problema con alguno de estos servicios y vamos a su atención al cliente, nuestra expectativa es que nos lo van a solucionar en cosa de minutos y normalmente nos van a devolver el dinero o algo así. Si tenemos un problema con una de nuestras empresas tradicionales, banca, seguro, telecomunicaciones, energía, agua, nuestra expectativa es que vamos a tener que pasar por 20 call centers, probablemente no nos van a devolver el dinero y probablemente vamos a tener un muy mal rato. La última mejor experiencia es la digital, la de Uber. Y de cierta manera ese está marcado como nuestra mínima experiencia aceptable. Ahora, producto de como la construcción del mercado, estamos dispuestos a aceptar, por ahora, y es un aceptar entre comillas, un servicio que no está a la par con esa experiencia. Y estamos dispuestos a aceptarlo porque no hay una alternativa viable que nos permita movernos. Ahora, en todos los mercados que ha aparecido un disruptor en cada una de estas categorías, ese disruptor le ha hecho muchísimo daño a los incumbentes, producto de esa, de esa necesidad o ese sentimiento que está latente de insatisfacción. De hecho, el 85% de los clientes chilenos no están satisfechos con esta categoría de empresas, las empresas legacy. Y ante la pregunta si se podrían cambiar en un proceso sin fricciones, el 85% te dice que sí. Entonces, es alarmante que tenemos una base de clientes con la cual construimos nuestro negocio que por defecto no está contento con el servicio que le estás dando y que si apareciera una disrupción que te permite moverte fácilmente, pues lo haría. Una organización digital tiene eso en el centro de su operación, con lo cual su experiencia está constantemente redefinida. Su modelo de negocio opera en dos dimensiones. Por una parte, reinventando el core business, o sea, lo que le ha dado de comer, o lo que ha sido el negocio central, con una reinvención permanente, y por otro, una exploración de lo nuevo adyacente totalmente. O sea, una telco que lanza un banco que lanza una telco, una aerolínea que se mete en telco, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa adyacencia normalmente nutre de innovación, nutre de nuevos elementos al core. Son dos velocidades de transformación, donde esto es un paradigma de la organización. La organización no tiene un proyecto de transformación, sino ya se transformó, es digital, y de cierta manera tiene un modus operandi que se está redefiniendo y reinventando permanentemente. Y tomando eso último que comentaste, de cómo construimos el negocio y cómo lo abordamos desde el modus operandi, también consulta desde la propuesta de valor que hemos venido comentando también y haciendo este insight también con el cliente de cuáles serían las áreas del Business Intelligence, el marketing y el UX que participan colaborativamente. Consultan. Todas. O sea, por eso decía, uno de los elementos fundamentales que tienen que cambiar es esta co-creación. La propuesta de valor no la puede hacer marketing, no la puede hacer un product developer. De hecho, normalmente el product developer o el gestor del producto tiene un entendimiento superior del producto y luego las otras áreas tienen que implementar. O sea, aquí es un trabajo colaborativo donde todas las áreas se suman al proceso, donde los clientes finales también se suman al proceso, y por eso decía que requiere primero mucha empatía, realmente ser capaz de empatizar con ese cliente final o con ese colaborador, y mucha humildad dentro de la organización hacia las distintas áreas, pero también hacia el cliente de invitarlo a ser partícipe en la creación de esta propuesta de valor. Pero la concepción de una propuesta de valor basada en experiencia, el área de diseño pues está sentada en la mesa como lo puede estar y con un peso quizás más alto que el que podría tener el área de finanzas o el área de marketing, porque estamos diseñando una experiencia que parte de entender al cliente. Las áreas de tecnología cumplen un rol habilitador, por lo tanto tienen que estar ahí. Las áreas de datos o business intelligence pues
cumplen el rol de cierta manera dar una visión de hacia dónde se podría ir y cuál es la prospección futura, con lo cual es un trabajo netamente colaborativo, donde todos tienen que sumar y donde básicamente se espera que cada uno desde su área de competencia pues aporte una visión complementaria a la creación de esta propuesta de valor. Genial. Y acá una última pregunta para aprovechar el tiempo. Yo creo que también es clave, junto con todo lo que has comentado acerca de cómo abordamos la experiencia de cliente, todo el tema de transformación digital y todas las datas que nos vienen llegando de diferentes partes y cómo la podemos abordar de la mejor manera dentro de la propuesta de valor. Entonces acá consultarte lo siguiente. Viste muchas datas y una de ellas es que el menos del 15% utiliza la información de los clientes y el 3% utiliza la información de manera predictiva. ¿Cuáles son para ti las principales palancas para ir aumentando esa tasa? Yo creo que convencimiento del equipo de liderazgo, o sea, parte desde arriba. Esto yo siempre hago la misma analogía. Esto es como si fuéramos de viaje al sur de Chile, vamos por primera vez y vamos por un lado, podemos ir con Waze, que nos dice cómo está la ruta, cuánto nos vamos a demorar, si hay algún problema, etcétera. Y por el otro vamos pues sin nada y viendo los nombres de las calles y los pueblos que vamos pasando. Y con una idea de, bueno, vamos para el sur. O sea, es muy distinto el cómo navego yo basado en datos que me ayudan a ir básicamente articulando decisiones para el futuro basadas en expectativas del futuro, a cuando yo básicamente utilizo datos para explicar el pasado. Creo que necesitamos muchísima más educación, sobre todo en las capas gerenciales, en las capas que toman las decisiones, de cuáles son las cosas que se pueden hacer con datos. Nuevamente, acá una problemática muy fuerte es que se ha tomado datos como un elemento tecnológico asociado a crear data lakes, BI, etcétera, 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 con muchísima inversión en tecnología y con muy poco retorno sobre el negocio. Cuando lo que explicaba antes es que datos debe ser un proveedor de insight para negocio y por lo tanto es un gran habilitador. Si yo parto entendiendo el negocio y a partir del entendimiento del negocio diseño los datos, es absolutamente otro el camino y otro el resultado que voy a tener. Y me permite no solamente ir haciendo inversiones más pequeñas y graduales, sino ir haciendo que la organización vaya madurando versus aparecer con un tanque de datos que la organización es incapaz de consumir. Muchas gracias. Bueno, te volvemos a agradecer. Estamos por cerrar la ronda de preguntas y respuestas. De todas maneras, vamos a compartir tu presentación. Tu contacto está ahí por si les surgen a otras personas otras preguntas o te quieren contactar por otros temas también. Queremos recordarles nuevamente la próxima sesión que vamos a tener el jueves 25 a las 10. Es nuestro WeTalk. Nos va a estar acompañando nuestra empresa socia Eurocorp. Nuestro speaker invitado va a ser Gonzalo Goran, subgerente de innovación. Y vamos a estar abordando el tema del corporate venture, un tema que ya es tendencia, se viene y algunas organizaciones lo están incorporando de a poco en sus modelos de negocio y también como propuesta de valor. Acá les dejo el QR para que se puedan inscribir y quedan todos cordialmente invitados para esta nueva sesión que vamos a tener a partir de la próxima semana. Aprovechar también, ahí de agradecer a Adri, a todos los asistentes y que vamos a disponibilizar también el video que estaban preguntando por ahí, si es que alguien no lo alcanzó a ver o lo quiere compartir dentro de la organización, quedó grabada esta sesión, para que no se nos olvide. Sí, por último también vamos a compartir un link acá en el chat de encuesta para que nos puedan dar sus opiniones y percepciones acerca de esta presentación y de también algunos comentarios de cómo podemos mejorarla, dado que la opinión de ustedes también es importante. Eso, pues Sebastián, a ver si volvemos a agradecer a Juan José, cerrar y también a todos los asistentes, gracias por acompañarnos durante esta hora en la mañana. Así es, de nuevo muchas gracias Juan José, muy buena charla, muy buenas impresiones y gracias por compartirnos también desde tu experiencia
el minuto para poner acelerador a fondo es ahora, ¿cierto? Muchas de las organizaciones van o vamos tarde, así que todavía nos podemos poner al día. Así que volver a agradecer esta instancia a los socios del club que estuvieron participando, otros invitados que también extendimos la invitación, ¿cierto? Nos acompañaban desde Colombia, el Club de Innovación de Colombia con sus socios, desde Argentina, así que ahí también estamos abriendo las fronteras y colaborando con otros clubes de manera de poder ir entre todos compartiendo estas experiencias. También está disponible para nuestros socios estas instancias de vinculación uno a uno, que son muy potentes, donde logramos o podemos contactarlos con otras contrapartes gerentes de innovación que puedan ir apoyando y compartiendo sus propias experiencias. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Juan José, muchísimas gracias a todos por la participación y la asistencia, y nos veremos en la próxima sesión, que es el WeTalk que comentaba Adri el próximo jueves 25 de marzo. A ustedes por la invitación y que cuídense mucho todos y que estén muy bien. Un abrazo. Vale, que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense. Chao.